La Unión Europea acaba de decirle a las criptomonedas que va a penalizar el uso intensivo de energía para minar criptomonedas, un movimiento más junto al que se ha producido en España esta semana, levantando o poniendo ya en el punto de mira a la publicidad de las criptomonedas en los distintos canales que puedan utilizar para poder regularlo a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nueva vuelta de tuerca que da ahora la Unión Europea diciendo que va a penalizar aquellas criptomonedas que en el uso intensivo de la energía para minar están produciendo un problema energético. La Unión Europea quiere poner coto a ese uso intensivo de la energía que están haciendo determinados criptoactivos. En una semana, en un día en el que hemos conocido la carta anual que publica siempre Larry Fink, BlackRock, en el que da las claves de cómo ve el conjunto de la economía. Lo veremos enseguida. Primero, claves de esta jornada que nos van a marcar también, después de las caídas de ayer, cómo va avanzando esta semana, mirando sobre todo, lo van a ver también al petróleo, en una jornada en la que se empieza a hablar ya y mucho de cómo puede avanzarse hasta los $100. Los resultados empresariales son protagonistas. Se esperaba el inicio, sobre todo, de un sector, el bancario, que era protagonista con esa recuperación de tipos de interés. Por cierto, la Fed de Filadelfia ya no solo dice que debería o que podría valorar 3 subidas, sino que también en esta madrugada ha dicho que las 4 subidas de tipos de interés tienen sentido en un contexto del 7% de la inflación y de los precios del petróleo, los precios de la energía todavía desbocados. Goldman Sachs presentaba resultados, cayó al final un 13%, estuvo cayendo en torno del 7% por unos malos resultados. En el cuarto trimestre del año, al final 13% de caída tras presentar unos resultados que están por debajo de lo esperado en el consenso del mercado, a pesar de ganar $4.000 millones. Los resultados, sobre todo en la ralentización por coronavirus en el final del año, la ralentización del consumo le hizo caer un 13%. Goldman Sachs en la jornada de ayer. La calle Tresis ayer en una entrevista decía que la inflación no es una casualidad y pone el punto de mira en algo que estuvimos hablando ayer durante todo el día también en Negocios Televisión, y es como la Fed, podía no pensarse que si se sube en un helicóptero y empieza a tirar dinero en una isla, en esa isla no va a haber inflación. Haciendo la metáfora de lo que se ha producido con los estímulos continuos en el conjunto de la economía. Cuanto más dinero hay en un conjunto de mercado, más inflación se provoca. Por cierto, hoy el Banco de Japón ha elevado la expectativa de inflación en Japón del 0,9 al 1,1 en este año. Ya ayer les comentábamos que por primera vez no se hablaba de deflación, no se hablaba de problema de precios a la baja, sino que Japón estaba reverdeciendo, estaba conociendo la antigua economía, con inflación cuando hay estímulo fiscal y estímulo económico y monetario. Y al final, pues tantos llega el cántaro al agua, que del 0,9 al 1,1 en la jornada de hoy, y veremos si no vemos también subida de tipos de interés en el medio-largo plazo en Japón, es decir, a finales del 22, inicios del 23. Iberdrola, Ganal, ayer en su declaración negó que se hubiera producido por su parte encargos a Villarejo y también afirmaba que él fue el espiado en toda la trama del comisario Villarejo. Y la compra, el movimiento de la jornada ha reventado completamente el mundo de los videojuegos, pero va mucho más allá de los videojuegos. Hay varias cifras. Esta, la que daba Wall Street Journal, 68.700 millones de dólares. FT dice que la compra puede superar incluso los 75.000 millones de dólares. Activision Blizzard, comprada por Microsoft, para entrar en el mundo de los videojuegos, sobre todo en el móvil. Ya Microsoft tiene Xbox, poniendo el punto de mira en el metaverso. El objetivo de la compañía con esta compra, la más importante del sector a nivel mundial, es entrar de lleno en la pelea por el metaverso, de la que Apple, en la siguiente keynote que tiene que dar en los próximos meses, probablemente también dé los primeros pasos a su entrada. Hay especulaciones de que podrían salir unas gafas virtuales que pudieran ya empezar a abrir ese camino hacia el metaverso, como hizo con Oculus Facebook hace unos años. Este movimiento de Microsoft, sin duda, empieza a mover hacia allí. Videojuegos clave en el móvil y videojuegos clave también en la Xbox, hacia el camino
hacia el metaverso. Es la operación clave del día, en un día en el que, como les decíamos, la carta anual de Larry Fink centra gran parte de la visibilidad del día, nuevas exigencias de sostenibilidad le pide a las empresas y añade un capítulo muy importante, y es que dice BlackRock, dice en su carta Larry Fink, la adaptabilidad de las empresas en la nueva relación con los trabajadores va a ser clave. Escuchamos a Larry Fink en esa entrevista con CNBC para contar las claves de esta carta anual y esta importancia que tiene también no solo la sostenibilidad, sino cómo los negocios deben adaptarse a la nueva relación laboral surgida tras el coronavirus. Escuchamos al máximo dirigente, cofundador de BlackRock. You know, and I can even see if the Federal Reserve is very aggressive, I can see a negative yield curve. But, I do believe we will find ways to arrest inflation over the course of the next year or two, but we're making all these adjustments right now. And we are in an inflationary period right now with last print was 7%. So this is something we're all going to have to adjust and we're all going to have to live with. But that does not mean the equity markets have to... 8 y 7 de la mañana, esas son las palabras que daba en una entrevista en exclusiva anoche a CNBC. Este es el contenido de la carta. Una de las partes fundamentales es este capítulo, un nuevo mundo del trabajo, y dice, las relaciones laborales no han cambiado tanto como lo ha hecho con la pandemia, las relaciones no han cambiado tanto como se ha producido entre la pandemia, también entre empleados durante este tiempo. Y dice, el mundo está en marcha, los trabajadores están pidiendo más de sus empleadores, habla de la gran renuncia, y dice es esencial que el capitalismo sea más efectivo. Además, en la carta también dice que una de las claves que mueven al capitalismo durante toda su historia ha sido la adaptabilidad y que ahora es un momento clave para el conjunto del sistema capitalista para adaptarse a un nuevo movimiento en el que la prosperidad y la creación de mayor competitividad no va en la cantidad, por así decirlo, de horas de trabajo, sino en el modelo de relación laboral que ofrecen las empresas a sus propios trabajadores. Fíjense en más detalles de la carta, este es uno de los puntos fundamentales, dice las compañías que no se ajusten a esta nueva realidad y sigan respondiendo a sus trabajadores pueden perder su propio perfil, ¿no? Es clave para la compañía, además, entender el contexto más complejo en el que se está produciendo y ofrecer no solo unos caminos diferentes de salario, sino la flexibilidad. Además, dice, la relación en el trabajo de manera física puede ir cambiando, puede ir moviéndose, puede ir buscando nuevas vías, sobre todo hacia lo digital. Y dice además, en BlackRock entendemos que este cambio, esta tendencia, va a impactar en tu industria, porque es una carta que le hace a las compañías donde BlackRock está invertida, pero también considera que es importante profundizar en esa relación porque ese marco que ya está impactando en Estados Unidos de la gran renuncia de trabajadores a determinados modelos laborales intensivos en horas y en determinados modelos salariales de retribución puede poner en peligro las compañías. Él dice las compañías, pero en el fondo está refiriendo a las compañías en las que están invertidos. El último punto que se puede destacar de la jornada, de la carta, perdón, va relacionado con la sostenibilidad. El año pasado la carta de Larry Fink estuvo totalmente relacionada con la sostenibilidad, el cambio climático, no solo eso, sino también la parte social y la gobernanza. En este año lo que pide es un liderazgo. Lo ven en esta parte subrayada en negrita que abajo. Cada compañía, cada industria debe ser transformada y caminar hacia ese mundo de emisiones cero. Y se pregunta, la cuestión es si lideramos o nos lideran. La clave fundamental para intentar entender cómo capitalismo y sostenibilidad tiene que estar en el punto de mira. 8 y 10 de la mañana es una de las claves fundamentales, entender también esta carta de Larry Fink. Solo dos gráficos más para entender cómo arranca esta mañana una encuesta realizada en Estados Unidos. 917 CEOs respondiendo globalmente, es una encuesta de Conference Board, en el que se divide por CEOs a nivel global, Estados Unidos, Europa, China, Japón.
El mayor problema, la mayor preocupación que ahora mismo tienen a nivel mundial es la atracción y la retención de talento. Y eso lo tienen a nivel global Estados Unidos, Europa, China y Japón. A partir de ahí empieza a cambiar un poco cuál es la necesidad o cuál es el problema que tienen los CEOs a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos la modificación del modelo de negocio es la segunda gran preocupación que ahora mismo tienen los consejeros delegados. En Europa es la aceleración del cambio de la digitalización, cosa que en Estados Unidos no preocupa porque el movimiento, la velocidad a la que se ha producido les da un poco más de respiro. En Europa la clave es la transformación, el cambio digital a una velocidad mayor. China está buscando sobre todo cash flow. Sus CEOs, su segunda preocupación es mejorar el cash flow de sus compañías. Y en Japón lo que buscan es desarrollar la siguiente generación de líderes al frente de las compañías. A nivel mundial pesa más la aceleración, como pasa en Europa, de la transformación digital de las compañías. Es una visión global de lo que ahora mismo los consejeros delegados del mundo están viendo. Si miramos cómo ven las subidas de tipos y el impacto que puede tener en sus compañías, vemos en el siguiente gráfico cómo el 55% cree que en 2023 es cuando se reducirá la presión por la inflación en el conjunto de los negocios. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque no todas las compañías tienen capacidad de fijación de precios, no son monopolísticas. Por lo que compañías que no sean monopolísticas, aquí un 45% cree que ni en 2023 que creen que antes de 2023 esa presión de precios se reducirá. Pero el 55% considera que no lo hará hasta 2023. Presión de precios, otra de las claves fundamentales, aunque han visto que no está entre las dos primeras preocupaciones de esta encuesta de The Conference Board sobre en qué están pensando los CEOs ahora mismo. 8:13 de la mañana, Eva Villanueva, buenos días.